Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación expondré algunas de las razones por las cuales deberíamos comprar acciones. Para explicar un poco mejor por qué probablemente comprar acciones es una buena decisión de inversión, vamos a observar los siguientes datos. Unos datos a través de los cuales observaremos cuál es la valorización de los principales mercados bursátiles del mundo. Comenzamos con el índice Standard & Poor's 500 que desde el año 1984 ha tenido una valorización del 1055%. Es decir, que si hubiésemos invertido $1 en el año de 1984, ese mismo dólar en mayo del año 2014 valdría $1055. La valorización del índice Standard & Poor's 500 ya no desde 1984, sino desde el año 2009 asciende al nivel de 184%. Es decir, que desde el estallido de la crisis financiera, desde que dentro de la crisis financiera el índice Standard & Poor's 500 alcanzara los niveles mínimos que alcanzó en marzo del año 2009, desde esos niveles mínimos de marzo del año 2009, el Standard & Poor's 500 se ha valorizado el 184%. Algo parecido ocurre con el índice Dow Jones, el índice industrial Dow Jones, que desde el año 1984 se ha valorizado el 1266%, y este mismo cálculo, pero desde el año 2009, ofrece un resultado de 155%. En el caso de algunos índices europeos, comenzamos con el análisis del DAX alemán. Estos datos ya no desde el año 1984, sino desde el año de 1994. Desde el año 1994, el DAX alemán se ha valorizado el 388% y desde el año 2009 ha generado una valorización del 169%. En el caso del IBEX 35, desde 1994, el principal índice bursátil español se ha valorizado más del 400% y desde el año 2009 ha alcanzado una valorización del 57%. Recordemos que el IBEX 35 fue uno de los índices europeos más golpeados dentro de lo que se denomina la crisis de la deuda europea, especialmente de la deuda del sur de Europa, Irlanda, España, Portugal y Grecia. El IBEX, por lo tanto, fue uno de los índices más golpeados, así como la economía española, y eso se refleja en las valorizaciones observadas, sobre todo desde el año 2009. En el caso del índice inglés, el FTSE 100 desde el año de 1994, este índice ha ofrecido una valorización del 541% y desde el año 2009 esta valorización asciende al 97%. Sin embargo, ya que los índices bursátiles reflejan el desempeño promedio de todas las acciones que pertenecen a este índice, es decir, que el índice suaviza la volatilidad alcista o bajista de las acciones porque es representativo de una canasta de acciones. Y aunque estas valorizaciones son muy interesantes, estas valorizaciones son muy importantes, sobre todo si las tenemos en cuenta, si hacemos el cálculo desde el año 1984, cuando analizamos algunas acciones individuales, encontramos que las acciones analizadas individualmente pueden incluso ofrecer unas valorizaciones muy superiores a las que reflejan los índices bursátiles en sí mismos. Vamos a comenzar con el análisis de la tecnológica Apple, que hoy por hoy sigue siendo la compañía más valiosa del mundo. En el caso de Apple, desde el año 1984, la valorización de sus acciones asciende a 5.778%. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que $1 invertido en acciones de Apple en el año de 1984, ahora mismo en mayo del año 2014, ese mismo dólar
tendría un valor en términos de mercado de 5.778 dólares. Es decir, este dólar se multiplicó por 5.778 veces y esa ha sido la valorización que ha dejado a sus accionistas las acciones de Apple desde el año de 1984. Desde el año 2009 esta valorización es igual al 610%, es decir que un dólar invertido en el año 2009, específicamente en marzo del año 2009, este mismo dólar invertido en el año 2009 ahora valdría 610 dólares y es bastante claro que ninguna otra alternativa de inversión hubiese podido ofrecer una valorización tan interesante. Continuamos con otra acción que es muy importante en términos generales. Únicamente he escogido acciones que se denominan blue chip, compañías con un gran valor fundamental y que por lo tanto ese valor fundamental se debería haber reflejado en el precio y en la tendencia del precio de sus acciones. Este es el caso de la Coca-Cola, que desde el año de 1984 ha ofrecido una rentabilidad de 2.420% y desde el año 2009 esta valorización ya asciende al 118%. En el caso de American Express, la famosa franquicia de tarjetas de crédito, desde el año 1984 ha ofrecido una valorización a sus accionistas igual a 1.231% y desde el año 2009 esta valorización es igual a 794%. En el caso de la farmacéutica Bayer, esta es una multinacional que cotiza en la bolsa alemana, específicamente en el DAX 30 alemán. En el caso de la farmacéutica Bayer, la valorización desde el año 1994 es igual a 717% y desde el año 2009 es igual al 211%. Y por último, como último ejemplo, tenemos el Banco Santander para el mercado español, que desde el año 1994 ofrece una valorización igual a 410%. Y desde el año 2009 esta valorización ya asciende al 90%. Para mis amigos españoles les resalto lo siguiente. Observen cómo el Banco Santander, que lo tenemos aquí abajo, y en términos generales el mercado español representado por el IBEX 35 ofrecen una valorización a la fecha muy inferior a la valorización que han ofrecido otros mercados como el americano o el de las principales bolsas europeas como el DAX alemán y el índice inglés. Esto lo que querría decir, esto lo que podría estar confirmando es que el mercado español probablemente ahora mismo ofrece uno de los mayores potenciales de valorización cuando se le compara con sus pares europeos y con Wall Street. La principal conclusión que podríamos obtener de todos estos datos es que no existe nada más inflacionario que las acciones. Por lo tanto, si usted cree que la mejor manera de proteger su dinero de la inflación es invirtiendo a través de depósitos o invirtiendo en cuentas de ahorro, probablemente luego de observar estos datos entenderá que seguramente esta no sea una buena idea. Cada uno de nosotros deberá tomar una decisión. Simplemente nos podríamos refugiar en el pobre argumento de que yo de eso no sé nada o de que esto es solamente para los ricos, o tomar la decisión de formar criterio, de educarnos para tomar mejores decisiones y para darle un uso más rentable a nuestro dinero. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no tomamos la decisión de ofrecer, de obtener un mayor retorno por nuestro dinero, otros sí lo harán. Porque este es el caso de los bancos. Todo el dinero que nosotros utilizamos en depósitos y en cuentas de ahorro, lo que los bancos hacen con ese dinero es ir a los mercados e invertirlo. Ellos a nosotros simplemente nos ofrecen una pequeña rentabilidad, pero el gran retorno, la gran rentabilidad, se lo quedan ellos invirtiendo en los mercados. Es decir, lo que los bancos se lo ganan con el dinero de otros, pero es culpa de nosotros mismos al no tomar la decisión de formar criterio para tomar mejores decisiones de inversión.
Si usted desea aprender a invertir en bolsa, si desea aprender a comprar y a vender acciones, a invertir en los mercados con criterio, a invertir reduciendo los riesgos, lo invitamos a participar de nuestros próximos seminarios que se dictarán en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Barcelona. Si desea más información, visite nuestro sitio web www.experium.es. Recuerde también hacer clic en me gusta si este video le ha sido útil y también suscribirse a nuestro canal en YouTube llamado Experium Markets. Seguramente encontrará información que le puede ser útil y valiosa. Muy bien, me despido. Soy Angelo Rico, profesor y analista. Hasta la próxima.